Es hoy el último día, el último domingo, mejor dicho, del año eclesiástico. Termina ya el año eclesiástico esta semana, porque el próximo domingo comenzamos con el domingo de la preparación para la Navidad. El primer domingo de Adviento, llegada, 4 domingos para preparar la Navidad del Señor, para preparar realmente, para prepararnos, y cada año por Navidad que haya en nosotros un cambio de vida y una renovación. Pero hoy, volvemos a decir lo que hemos dicho un momento, es el día de Cristo Rey. Esta fiesta fue instituida por el Papa Pío IX el año 1925. Desde entonces, el último día del domingo del año eclesiástico, insisto, se dedica a recordar la realeza de Jesús. Pero vamos a ver qué quiere decir, qué significa en sí Cristo Rey. De que nosotros tenemos que ser gobernados por su palabra, gobernados por su enseñanza. La enseñanza de Jesús tiene que ser vivida por nosotros, porque nosotros los bautizados, los cristianos, tenemos que ser súbditos de Jesús. Y un súbdito que tiene que hacer lo que el jefe le manda, lo que el jefe que quiere tiene que hacer. Pero naturalmente el reinado de Jesús es totalmente distinto al reinado que hacemos los humanos. Gobernamos por la fuerza, gobernamos obligando, gobernamos exigiendo. En cambio, Cristo quiere reinar libremente. Nosotros tenemos que aceptar libremente su mensaje y cumplirlo. No nos obliga. Nosotros tenemos que realmente hacer su voluntad porque queremos pertenecer a Jesús, no porque se nos impone. Tiene que salir de nosotros este servicio a Cristo Rey. Entonces, una de las cosas que algunos dicen, si perteneces a Jesús tienes que hacer lo que Jesús dice. ¿Y dónde está la voluntad de Jesús, la voluntad de este Rey que tenemos nosotros? Está en la Sagrada Escritura, está sobre todo en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que leer el Nuevo Testamento, pero lo más importante, llevarlo a la práctica, cumplirlo. Uno de los que han conocido mejor la Biblia ha sido San Jerónimo allá en los años 300. Por eso el mes de septiembre es el mes de la Biblia por San Jerónimo. San Jerónimo leía la Biblia, buscó todos los códices donde estaba la Biblia. Y sobre los años 300, en aquella época tan difícil, fue capaz de reconstruir la verdadera Biblia. Tuvo que buscar códices de una parte y de otra, cotejar unos códices con otros, para encontrar esa enseñanza de Jesús que está contenido en la Biblia. Pero San Jerónimo no solamente leía la Biblia, la practicaba, la cumplía al pie de la letra. Y un hombre que era muy austero, vivía en una cueva entre códices, allí pasaba el día estudiando, pero tenía una serie de señoras, mujeres, algunas viudas, casadas, solteras, a las que él dirigía para que fueran buenos seguidores de Jesús.
escribió una cantidad de cartas indicando a cada una de sus dirigidas espirituales lo que tendría que hacer para ser buena seguidora de Jesús, cumpliendo las enseñanzas que están en la Biblia. Entonces, para él, lo fundamental era someter nuestra vida, orientar nuestra vida según las exigencias del Evangelio, según lo que nos manda el Evangelio. Lo que el Evangelio nos pide, tenemos que cumplir todo lo que el Evangelio nos pide. Entonces, esa fidelidad que San Jerónimo nos enseña. El año pasado se murió Miguel Padilla. Yo lo conocí cuando estuvo enfermo, pero antes de estar enfermo. Pero antes de estar enfermo, había una cosa que me llamaba mucho la atención. Lo llamaban a dar charlas a una parte, a otra, y él tenía una valija bastante pequeña, una maleta pequeña, pero siempre buscaba un lugar para un Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento siempre le acompañaba en sus viajes. Ese Nuevo Testamento que leía, practicaba, y para él era una norma para orientar su vida. Entonces, es muy importante el llevar las exigencias de la Biblia, llevarlas a nuestra actual en cada momento. Yo conocí un sacerdote que conocí, el padre Braquín, del que yo tanto he hablado, que tenía muchas personas que no estaban de acuerdo con él, porque él era muy exigente en las enseñanzas de la Biblia. No, él siempre tenía siempre una Biblia, y todos los que lo escuchaban a él, lo escuchaban hablar del Evangelio, de las enseñanzas de Jesús. Tienen que conocerlas directamente, tienen que leerlas, tienen que comparar su vida con lo que hacen, comparen la manera de actuar con lo que nos está pidiendo la Biblia. Y entonces a veces, pues, resulta que tenía el Evangelio muchas exigencias, y él decía siempre: hay que cumplir las enseñanzas de Jesús a lo bruto, aunque sean duras. Como acabo de decir, había personas que no lo querían. A pesar de eso, no le importaba que no lo quisiera. Él era fiel a la Biblia y trataba de llevarse bien con ellas, aun con esas personas que se portaban mal con él. Dice: por mucho que yo cumpla eso, nunca voy a cumplir el mensaje de Jesús que dice que hay que vivir el Evangelio con todas las exigencias. Estas personas que en cierto modo, decía el padre, no están muy de acuerdo conmigo, pero sin embargo no las puedo considerar enemigas. Y la Biblia me pide más, aún a esos enemigos que te hacen daño, a esos enemigos, trátalos bien. Era el Evangelio de Jesús vivido con toda radicalidad. Entonces, si queremos ser súbditos de Jesús en día de Cristo Rey, tratemos de cumplir las enseñanzas de Jesús, tratemos de llevarlas a la práctica. Esto creo que es muy importante, que ser discípulo de Jesús es estar atento a sus enseñanzas, a las cosas que
Él pide. Y en aquellos tiempos, hace unos 20 años, cuando realmente empezó mucha gente, estoy hablando de este padre Barquín, que lo escuchaban a leer la Biblia, compraban la Biblia, el Nuevo Testamento sobre todo. Y lo más importante era que subrayaba una serie de frases. No, esto tengo que cumplir, esto me cuesta, esto no tengo solamente que aprenderlo de memoria, tengo realmente que vivirlo. Y por eso estaba bien marcado para que fuese una guía de su vida. Entonces la Biblia tiene que ser una guía para nosotros, ¿verdad? Tenemos tantos que compran la Biblia, tantos que dicen que la leen, pero son muy pocos realmente los que se sientan unos momentos para pensar lo que pide la Biblia, pensar en que estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo. Entonces, la realeza de Jesús exige el someternos libremente a Jesús y estar felices de que somos seguidores de Jesús y no cambiar el seguimiento de Jesús por nada del mundo, porque Jesús vino de parte del Señor. Entonces Él nos busca, Él quiere nuestros cambios, Él quiere que seamos discípulos suyos, pero no a la fuerza, porque nos hemos convertido a Él, nos hemos convertido de corazón. Tenemos que vivir como sus auténticos y verdaderos seguidores de Jesús. Y esto es lo que nos pide el Evangelio de hoy, que está tomado de Mateo 25, 31 a 46. Un pasaje tan conocido, un pasaje que debiéramos de leerlo continuamente y preguntarnos si realmente lo estamos cumpliendo o no lo estamos cumpliendo. En aquel tiempo dijo Jesús: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria, que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia, y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha: Vengan benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te fuimos a ver? El Rey responderá: En verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que están a su izquierda: Malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado, y no te ayudamos? El Rey les responderá: En verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán a un suplicio eterno, y los buenos a la vida eterna. Entonces, al fin y al cabo, lo que nos dice el Evangelio de una forma muy tajante, pero sencilla,
que el último día de nuestra vida seremos juzgados por el amor. Por el amor que hemos tenido a nuestro prójimo, sobre todo al más pobre, al más débil, al más despreciado, al que nadie quería. Entonces, si queremos ser súbditos de Jesús, tenemos que llevar estas exigencias a la práctica, cumplirlas de verdad. Entonces, al principio hemos dicho que esta fiesta de Cristo Rey fue instituida por el Papa Pío IX el año 1925. Fue la primera vez que se celebró y luego se trasladó al último domingo del año litúrgico. Pero fue muy importante la valentía que tuvo el Papa en proclamar esta fiesta. ¿Pero por qué la valentía? Porque en aquella época, el año 25, el mundo se creía que había llegado ya a la satisfacción de todas las necesidades que el hombre tiene. El mundo había llegado ya a su madurez, a la madurez humana. ¿Por qué? Porque en Rusia se había instalado el socialismo. Habían dicho, aquí ya reina la justicia. Aquí se da a cada uno lo suyo. Aquí se está cumpliendo lo que dice el Evangelio. Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Llegaron a creer que ya estaban, que eran ya cumplidores de las exigencias humanas. No necesitaban el Evangelio. Los socialismos también estaban más o menos extendidos en las más partes de los países europeos y decían, no somos como los comunistas que han implantado la justicia por la fuerza. Nosotros convencemos a la gente para que sea justa. Entonces el mundo ha llegado ya a una situación en que las personas han tenido un gran proceso de maduración. En esa época se descubre también el psicoanálisis con Freud y dice, el hombre ya no necesita normas ningunas para regirse. Con el psicoanálisis descubrimos que el hombre tiene que gobernarse por sí mismo e ir descubriendo poquito a poco lo que es el hombre, porque no conocemos lo que es la persona humana. La persona humana se va conociendo después de un profundo análisis, lo que se llamaba el psicoanálisis. Había esta creencia de que ya la humanidad no necesitaba para nada fuerzas externas. Ellos habían sido capaces de más o menos organizar el mundo. Y es cuando el Papa Pío IX, él dice, no, nos estamos engañando, no es cierto todo eso. ¿Por qué? Porque en vez de buscar los intereses de todos, buscamos nuestros propios intereses. Porque en vez de preocuparnos por los demás, nos preocupamos de nosotros. Después buscamos siempre aquella cosa que nos conviene. Entonces, ¿qué necesitamos? Una conversión a Jesús. Y fue cuando el Papa instauró esta fiesta. Hay que convertirse de verdad a Jesús, entregarse de verdad a Él, ser discípulos libres de Jesús. Cristo es nuestro Rey. E instaura esta fiesta de Cristo Rey que tiene que celebrarse en todas las partes de la Iglesia Católica. Entonces reconozcamos a Cristo como Rey. En Potosí hace unos años, este domingo había una fiesta en la catedral, una muy importante, la fiesta de Cristo Rey, que lamentablemente se perdió.
pero creo que en todas las iglesias, en todas las parroquias, en todos los grupos católicos, tenemos que hacernos discípulos suyos y considerarnos sus verdaderos seguidores. Seguidores de Jesús, no por las armas, no por las fuerzas, sino seguidores de Jesús porque nos queremos convertir a Jesús y ser sus verdaderos discípulos.